vamos a abordar un tema central, ¿no? Que yo diría es la actitud de la sociedad hacia la pobreza, los temores de la sociedad hacia, ¿no es cierto?, hacia la pobreza. Contamos con dos invitados realmente muy destacados, además de ser grandes amigos, el dirigente sindical Juan Carlos Smith, ¿no es cierto?, con una larga trayectoria que no voy a abundar, pero además yo diría que, en mi opinión, creo que es uno de los dirigentes sindicales que mejor entiende la representación social en su conjunto y que ha tenido un rol para mí muy importante en lo que es el diálogo entre sindicatos y movimientos sociales. Y bueno, y Facundo Mario, ¿no es cierto?, que es un gran neuropsiquiatra, un gran intelectual y un hombre con una gran vocación por lo público, de lo cual da testimonio constantemente. Esta es una reunión básicamente, ¿no es cierto?, informal. Todo esto se está filmando para que todos, ¿no es cierto?, sepan, porque la intención es después difundirlo, ¿no es cierto? Hay una, ¿no es cierto?, esta cuestión que hemos puesto, la porofobia. Es decir, quien empezó con este término es Adela Cortina, una socióloga española, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, que estuvo acá, invitada, ¿no es cierto?, por nuestra academia con motivo del seminario que conmemoró con las otras academias del mundo el 8º aniversario. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, muy brevemente un video que ella, ¿no es cierto?, nos manda desde España con su concepto de la porofobia y después pasamos, ¿no es cierto?, con Juan Carlos y con Facundo a cambiarnos opinión. El pobre, el mal situado, siempre ha sido dejado de lado y despreciado. Decidieron que iba a ser la palabra del año, dieron una razón que a mí me gustó mucho, y es que es una palabra que tiene capacidad transformadora de la realidad. El término aporofobia se me ocurrió, la verdad, porque veía un fenómeno que no tenía nombre. Se hablaba mucho de la xenofobia, que es el odio al extranjero, o la prevención, o el recelo frente al extranjero, y a mí me daba la sensación de que eso no acaba de ser así, porque hay extranjeros que son muy bienvenidos y son pues los futbolistas de fama o los turistas que vienen a traer una gran cantidad de dinero y son extranjeros, pero todos estamos encantados de que vengan, porque los pobres sí que molestan, parece que no se sabe qué hacer con ellos, y una comparación muy fácil es la de los extranjeros que vienen a través del estrecho e intentan llegar a las costas de Italia, de España, etcétera, que no se les recibe con ninguna alegría, sino con hostilidad, y los turistas que vienen en aviones trayendo dinero se les recibe muy bien. Entonces me pareció que había que buscar una palabra para ese rechazo al pobre, relegar al pobre, dejarlo de lado y no tanto al extranjero. No solamente se da en determinados pueblos, en determinadas razas, en determinadas clases, sino que desgraciadamente se da en todos los lugares, en todos los sitios. Los gitanos que molestan no son los de la familia de Lola Flores y los gitanos que cantan y que tocan maravillosamente bien, sino los que van rebuscando en los contenedores y los que en los barrios pobres están viviendo de las papelinas y de la droga. A Trump no le molestan los extranjeros en general, sino justamente los mexicanos, los nicaragüenses, los que crucen la frontera, y a esos hay que ponerles una valla. A los jeques árabes no se les pone una valla, y bueno, y reciben al rey de España y reciben a quien sea, todos son extranjeros, eso no es problema. El problema empieza justamente con los mexicanos y con todos los demás, y se llega incluso a separar a los niños de los padres, cosa que gracias a Dios han vuelto atrás, porque es una barbaridad, una salvajada que no entendíamos nadie, ¿no? Hay gentes que ven a un mendigo en la calle y justamente la idea que se les ocurre es la de dañarle, la de reírse de él, la de burlarse, y ha habido ya delitos de aporofobia. Yo creo que en parte va en aumento y en parte no, afortunadamente. Desgraciadamente, una serie de partidos políticos están intentando ganar votos, pues la verdad, movilizando los peores sentimientos de la gente,
Creo que discursos como el de Trump han conseguido movilizar a agentes, porque él ha sido votado en Norteamérica, si ha salido es porque en Estados Unidos le ha votado mucha gente. ¿Y por qué le ha votado? Pues porque ha extendido esa idea de que es que van a quitar trabajo, es que van a traer problemas, es que van a reclamar ayuda sanitaria, es que va a crecer la delincuencia. Entonces empieza a unir a la palabra mexicano, a la palabra nicaragüense, pues delincuente, gente que quita trabajo, y eso a las personas que están en una situación media, baja, les resuena y dicen, ah, nos vienen a quitar, nos vienen a... y entonces votan a ese presidente que les va a defender de todas estas personas. Yo creo que eso es lo que está pasando también en Francia y está pasando en otros países, desgraciadamente también de la Unión Europea, que se está diciendo hay que defenderse frente a estos extranjeros pobres. A mí me parece que en ese sentido ha habido un crecimiento de la aporofobia desastroso, desgraciado, y que me parece que va a terminar con la Unión Europea. Pero por otro lado yo creo que hay buenas noticias. Hay cantidad de organizaciones y de grupos que están absolutamente en contra de la aporofobia, están absolutamente en contra de que se margine a los pobres y a los desvalidos. Y bueno, recientemente hemos tenido una experiencia aquí en la Comunidad Valenciana que a mí me alegra mucho, y es que la Avenida del Aquarius no solamente fue recibida con entusiasmo por determinados grupos, sino que fue recibida con entusiasmo por todo el mundo. Cuando las cosas no tienen palabra para designarla, no forman parte del mundo humano. Las personas necesitamos reconocer con palabras las cosas. En el libro que yo escribí, Aporofobia, empezaba el primer capítulo con unas líneas maravillosas del comienzo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y dice, el mundo era tan reciente que algunas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Cuando las cosas no tienen nombre, hay que señalarlas con el dedo, pero se puede señalar con el dedo los bolígrafos y el teléfono, pero ¿cómo se va a señalar con el dedo la aporofobia, la democracia, el amor, la compasión? Las cosas que tienen realidad física se pueden señalar con el dedo, pero las que no tienen realidad física hay que ponerles un nombre. Y a mí me pareció muy ilustrativo que las agencias de meteorología están poniendo nombres a los huracanes, a las borrascas muy peligrosas, porque dicen que cuando se pone nombre la gente las identifica y se previene frente a ellas. Yo creo que hay una borrasca social peligrosísima, destructiva, que es la aporofobia, y era necesario tener nombre para que la reconozcamos, para que sepamos que está, para que indaguemos por sus causas y nos preguntemos si nos parece bien cultivar la aporofobia o por el contrario habría que cultivar la justicia y la compasión. Vale, pues por nuestra parte ya está. Si quieres añadir algo más o... ¿Habéis preguntado todo? ¿Qué capacidad de síntesis? Bueno, yo le quiero agradecer a Rosendo y a ustedes que se tomen el tiempo para escuchar. Mi intervención obviamente va a estar ubicada desde mi pertenencia al campo sindical. Y ciertamente hemos compartido algunos almuerzos con Facundo, con Rosendo y con otros importantes hombres de la vida nacional. Y me llamó la atención también este término, que no se entendía muy bien, parecía como una enfermedad. Tiene un nombre como de enfermedad. Y uno entonces se pregunta, este rechazo, esta aversión, esta distancia que se marca con la pobreza, ¿qué significante tiene, qué significado tiene en la Argentina? Nosotros somos uno de los pocos planetas, parte del planeta, que hemos visto en los últimos 4 décadas crecer 2,5 veces la población, pero 16 veces la pobreza. Vale decir
A lo largo de toda esa etapa ha habido programas económicos, distintas presidencias, sistemas que se han intentado ejercer, siempre con el mismo resultado, la multiplicación de las capas de pobreza cada vez con mayores gravedades, es decir, con mayor marginalidad, con precarización, con pobreza que no solamente tiene que ver con lo económico, tiene que ver también con otros aspectos. De hecho, el lenguaje, el vocabulario que utilizan nuestras clases populares más bajas es un lenguaje distinto que a veces hasta nosotros no conocemos. Y la pobreza allí no es únicamente la ausencia de ingresos, es también la ausencia de atención sanitaria, el desconocer cuál es simplemente tener acceso a la red cloacal o al pavimento o a la iluminación. Entonces, el problema va mucho más allá del ensayo nada más que económico. Y lo segundo que me llamó la atención era el hecho de cómo la política procesaba esto. Porque es muy normal escuchar que de parte de las barriadas populares, si vienen acá cuando quieren recoger los votos y después desaparecen. Y para mí la política tiene que empezar a conceptualizar esto de otra forma. Es decir, la política para mí es el ejercicio de la transformación de la sociedad. No puede quedarse únicamente ajustada a ver cómo ordena la economía, cómo trata de conservar el poder. En mi impresión en los últimos años en la Argentina, quienes han llegado, la única misión que parecerían tener es conservar el poder. Y cuando se busca conservar el poder, entonces estas cuestiones pasan a un segundo plano. O en todo caso, hago algo en función de lo primero, que es quedarme en el poder, y no ir a la profundidad de los desafíos que tenemos como sociedad. Si nosotros miramos el presente, vamos a ver algo que seguramente ustedes ya saben, lo han captado. El salario ha perdido alrededor de 15 puntos en este último tiempo. La pobreza va a andar por el 30%, casi con facilidad. La asignación universal por hijo ha perdido el poder de compra por allá por cerca de los 20 puntos. Entonces, lo que tenemos es un aumento exponencial de una sociedad muy vulnerable, de ver que en realidad esto cada vez se pone más complejo y que hay una cerrazón de aquellas capas, es decir, de no caer en ese abismo. Y esto explica mucho también algunas cuestiones que están pasando en este último tiempo. Yo leía un artículo hace pocos días. Decía, ¿por qué no explota la sociedad? ¿Por qué no hay una rebelión, por ejemplo, con el cuadro tarifario? El cuadro tarifario tiene una brutalidad tan grande en la Argentina que no solamente golpea sobre el bolsillo de los trabajadores y las capas más bajas, golpea también sobre la base electoral que votó este gobierno. Sin embargo, nosotros no vemos una reacción de esa naturaleza frente a la política de ajuste energético que se está llevando en el país. Todavía no está. ¿Dónde está la bronca? Y en el artículo decía, la bronca cada vez se va individualizando más. Es como si se hubiera privatizado la bronca. Está adentro de la casa, adentro del barrio, se traduce en las violentas peleas callejeras o en otras acciones o en la violencia intramuros, pero no se ve esa reacción de lo que está ocurriendo en la calle. Es decir, es como que esto, de alguna manera, y esto seguramente lo va a explicar mejor Facundo, es como que hay un malestar psicológico del hombre, de la mujer argentina, que de alguna forma lo internaliza y todavía no lo saca fuera. Y esto se ve también en algunas estadísticas que señalan que el consumo de alcohol, de droga y de ansiolíticos o de antidepresivos ha aumentado exponencialmente. Porque la gente se siente mal y todo esto, y parece ser que
la sociedad ha decidido comprar pastillas para olvidarse de la pobreza. Entonces, me da a mí esta impresión de que esta palabra que aparece constituye un reto a la política. Un reto a que la política tenga otro enfoque alrededor de toda esta cuestión. Un enfoque más trascendente, un enfoque donde pongan la agenda a las políticas públicas, donde efectivamente nosotros, yo lo digo, por ejemplo, lo he discutido con algunos de mis colegas y la verdad me he metido en un berenjenal, no solamente por lo que dijo acá Rosendo, sino porque ese rechazo, esa aversión, esa distancia, también está instalada, digamos, en la corporación sindical. A mí me ha costado mucho discutir esto con mis colegas y en muchos casos ellos casi que me ven como un bicho medio extraño a la hora de discutir estas cuestiones que le abra por la puerta. La pregunta es, yo se la he dicho en una mesa del Consejo Directivo como esta, si nosotros no hacemos eso, ¿qué creen que va a pasar dentro de algunos años? Los que están fuera del padrón van a hacer más que todo lo que estamos acá adentro, si seguimos por este rumbo. De modo tal que nosotros podemos querer ignorarlo, pero si nosotros no nos damos una estrategia para tratar de incorporarlo o de tener al menos una alternativa, vamos a terminar, digamos, enfrentados en una lucha donde el único ganador va a ser la concentración del capital. Y digo esto porque me da la impresión de que eso ocurre en muchos planos y en la política también ocurre. Es decir, yo cuando hago la política tengo que decidir qué opción voy a tomar. ¿Voy a tomar la opción para seguir favoreciendo la concentración de capital? ¿Voy a creer o estar convencido de que un evento, como por ejemplo, no el único, pero el más reciente, por señalarlo, el del G20, es el sujeto político que va a encontrar las razones profundas de la solución de los problemas argentinos? Porque si el sujeto político y el destinatario de la política es nada más que eso, queda por afuera otro sujeto político que no tiene voz, que no tiene dinero y que por ahora no figure, pero que cada vez se multiplica más. En cambio, si el sujeto político y la transformación va destinada a ese otro actor colectivo, estoy tomando una determinación absolutamente distinta. Y esa determinación y esa dirección la tiene que dar la política con mayúscula, la política que tenga que ver con que esto obviamente no lo vamos a resolver en un periodo. Y quiero ir redondeando un poco esta primera intervención, es decir, yo creo mucho en un acuerdo, en una concertación. Lamentablemente, en los últimos años, quienes llegan al Ejecutivo creen que ese es un signo de debilidad. El acuerdo, la concertación, es un signo de debilidad. Yo creo todo lo contrario. Ahora, en el tiempo que nosotros tardemos en llegar a un acuerdo para enfrentar de verdad este fenómeno, es el tiempo donde se nos multiplican los problemas. Y es el tiempo donde cada día cae un argentino más en la pobreza. Y si miramos desde la recuperación de la democracia hasta acá, vamos a ver que hemos ensayado un montón de programas económicos, han pasado funcionarios de todo pelaje y sin embargo seguimos acumulando este desafío hacia adentro de nuestras propias fronteras. Yo simplemente quiero repetir una palabra que alguna vez leí de Kennedy. Kennedy decía, miren, si una sociedad libre no puede salvar a los pobres, tampoco va a poder salvar a los pocos que son los ricos. Y a mí me da la impresión de que eso cada vez se pone más en evidencia en la Argentina. Y lo vemos en los niveles de delincuencia, en los niveles de inseguridad, en sucesos como lo que han ocurrido en el plano deportivo. Lo vemos todos los días. No es que esto no ocurre, esa guerra subterránea, invisible, ocurre todos los días en nuestras propias narices. Y la verdad que si esto no tenemos un acuerdo y además del acuerdo internalizamos este significado, lo ponemos arriba de la mesa y lo discutimos cara a cara
todos los argentinos, la Argentina va a estar en problemas muy serios en los próximos años. De haber pasado de tener una sociedad del bienestar, hemos pasado a ser la sociedad del malestar social. Y realmente creo que ese es un desafío para el sistema democrático. Yo estoy convencido de eso. Los ecos de las cumbres o de las elecciones o de todo lo institucional se terminan muy rápido, como dijimos hace algunos segundos. Yo siempre digo, un poco parafraseándolo a Galeano, digo, miren, está bien la democracia, hemos recuperado nuestros derechos ciudadanos, funciona el Estado de Derecho, votamos, pero la democracia no se puede quedar únicamente relegada ahí a votar cada 4 años. Yo recuerdo que hubo una presidenta que nos dijo, bueno, si no les gusta los que están acá, formen un partido y ganen las elecciones. Yo creo que no se trata de eso. Se trata justamente de tener la opción esta que digo, o construimos una sociedad más justa, o vamos a tener siempre estos problemas que estamos atravesando. Y para mí, el sistema democrático tiene que ser algo más que el rito de ir a votar. Porque un voto vale un hombre hasta las 6 de la tarde, después vuelve a mandar el dinero. Y entonces me da la impresión de que esta es una materia pendiente que tiene nuestra sociedad y que tiene la política. Y que le encontremos, como dijo Adela Cortina, ¿no?, un sentido distinto a esta palabra que parece una enfermedad. Bueno, primero agradecerte, Rosendo, por la generosa invitación. Gracias a la presidenta de la Academia, Marita Carballo. Y bueno, un placer, Juan Carlos, compartir este diálogo con vos y con todos ustedes. 2 o 3 reflexiones desde mi área de estudio, que es la neurociencia y la ciencia. Para darle batalla a la pobreza hay que entenderla. Y hoy la ciencia tiene bastantes datos que la política pública debería tomar. Es más, la evolución de las políticas públicas va a ser incorporar datos de la ciencia, debería ser. Deberíamos dejar de tener dirigentes que decidan políticas públicas basadas en su experiencia o inspiración y deberían tomar más en cuenta la evidencia. Y la ciencia ha estudiado qué pasa en el cerebro de alguien en la pobreza. La pobreza nos agota los recursos cognitivos. Y imagínense a todos nosotros, por un instante viviendo en la pobreza. Quizás nunca hicieron este ejercicio. Todos nosotros viviendo en la pobreza. Yo ahora tengo que salir, o Rosendo tiene que salir, tiene un compromiso. Paramos un taxi. En el taxi chequeamos el celular, llegamos al destino, pagamos, sacamos de la billetera plata, pagamos. Llegamos 5 minutos antes, tenemos un poquito de hambre, tomamos un café. Y no pensamos en nada porque tenemos recursos. Entonces, podemos planificar. Si nosotros, Rosendo, yo, cualquiera de ustedes, estaríamos en la pobreza, saldríamos de acá y decir, ¿cómo llego al próximo destino? Caminando, me cuelgo de un colectivo, me subo a un taxi y escapo, tengo hambre. Los recursos cognitivos, que son limitados, se agotan y se consumen en el día a día. Entonces, la gente pobre, que vive en la pobreza o en la escasez, aún de tiempo, usa los recursos cognitivos que son limitados para sobrevivir, no para tener metas de largo plazo. Por eso la ciencia demuestra que lo material es necesario, pero no suficiente para salir de la pobreza. Mandela decía, la mejor arma para erradicar la pobreza es la educación, porque además de lo material, el estímulo afectivo, el estímulo cognitivo permite tener metas y una mirada a largo plazo que permite salir de la pobreza. Porque si no, la pobreza es un círculo vicioso donde no se puede salir. O sea, lo primero que debemos hacer como argentinos es entender la pobreza, la ciencia de la pobreza, para tomar medidas de políticas públicas que la enfrenten. En la Argentina, si
mediríamos la pobreza en forma multidimensional, la pobreza sería mucho más que el 30%, casi la mitad de los argentinos. Hoy sabemos que la mitad de los niños y adolescentes viven en la pobreza, pero yo creo que el 30% de pobreza es tomando algunas medidas. Si tomamos una medición multidimensional de la pobreza, hoy casi la mitad de nuestro país vive en la pobreza. Quiero ser breve, por eso tuve que seleccionar los datos que quiero mostrar, pero les quiero contar por qué son importantes dos cosas que dijo Adela Cortina. Ella dijo, ¿cómo combatir esto? Con justicia y con compasión. Yo estoy de acuerdo con eso. Instituciones y empatía son lo que necesitamos para combatir esto. ¿Por qué? Le voy a explicar el mecanismo cerebral que subyace a la adversión al otro, al de color distinto al uno, al de la tribu distinta al otro. Nuestros antepasados, hace miles de años, vivían en grupos muy homogéneos y tenían que defenderse permanentemente de grupos externos que los atacaban. Nuestro cerebro no cambió mucho. Sin embargo, hoy vivimos en un mundo multirracial, multicultural, cosmopolita. Y nosotros, como tenemos recursos cognitivos limitados, tomamos decisiones automáticamente, la mayor parte del día, basado en asociaciones previas, experiencias previas, emociones previas. Y básicamente lo que hacemos los seres humanos, que hicimos de hace miles de años, es detectar el peligro y buscar el placer. Y tenemos sistemas de alarmas para detectar el peligro. Una cara, por ejemplo, puede reflejar una pareja, un socio, un adversario, un enemigo, una competencia. Todo eso lo procesamos antes de ser conscientes. Nosotros hicimos un experimento hace unos años en Chile. Agarramos a mapuches chilenos y a chilenos no mapuches. Le pusimos electrodos en la corteza cerebral que medían la actividad eléctrica del cerebro y le mostramos fotos de mapuches y de chilenos no mapuches. Un chileno de Las Condes, rubio, de ojos celeste, y un mapuche. Chileno mapuche. Y nosotros registrábamos la actividad del cerebro. En menos de 120 milisegundos, en menos de un parpadeo, el cerebro se daba cuenta si el de la foto pertenecía a su etnia, a su grupo, a su tribu, y si pertenecía a su grupo, a su tribu, lo asociaba con algo positivo, amor y paz. Y si no pertenecía, lo asociaba con algo negativo, odio y guerra. Pero todo esto antes que la persona sea consciente. O sea, esto es automático. En Estados Unidos hay muchos experimentos que muestran que crímenes se asocian a los negros en forma automática, o al otro, al distinto. Entonces, repito, esto es evolutivo. Nuestros antepasados vivían en grupos chiquitos muy homogéneos y permanentemente se defendían de ataques de externos. Entonces tenemos un proceso automático de detectar que el otro no es similar a nosotros. ¿Cómo se combate esto? Como dijo Cortina, justicia, instituciones y compasión, empatía. ¿Qué es la empatía? Es un proceso que tenemos que aprender un poco más los argentinos. Empatía es... Hay dos tipos de empatía, una cognitiva y una emocional. La empatía cognitiva es... Yo me imagino que Julio tiene una idea diferente a la mía, que piensa diferente a mí. Y puedo imaginarme que él tiene semillas de verdad que no coinciden con mi verdad. Es una empatía cognitiva. Y hay una empatía emocional. Yo puedo sentir la alegría de Julio porque ganó un premio, o sentir el dolor de Julio porque le robaron el auto. O sea, hay una empatía emocional, es sentir la emoción del otro. Yo puedo imaginar que Julio piensa diferente a mí y que incluso tiene semillas de verdad, eso es cognitivo. Pero también puede haber empatía emocional, o pueden haber ambas, que es sentir la alegría o la emoción o el dolor del otro. La única, que es compasión, lo que decía Adela Cortina. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio los argentinos, porque automáticamente el cerebro, no solo de los argentinos, de todo el mundo, detecta que el otro no pertenece a nuestra tribu. Esto es automático, es biológico. ¿Qué hacen las sociedades civilizadas? Tienen instituciones fuertes que permiten la multicultura, la diversidad, y tienen empatía. Y esto no es menor, y con esto termino, porque nosotros desde que crecemos
todos nosotros, nadie escapa a esto, vamos formando esquemas mentales para sobrevivir. Y esto es bueno porque no podríamos ser racionales, porque el mundo es ambiguo, tiene incertidumbre, tiene posibles peligros. Entonces no podríamos racionalizar, primero porque no tenemos recursos cognitivos para ser racionales permanentemente. Entonces vamos formando de que nacemos con la gente que nos rodea, nuestra tribu, nuestros primos, familia, vecinos, colegio, la gente que leemos, los que miramos en la televisión, en el cine. Vamos construyendo esquemas mentales con las cuales vamos como anteojeras por el mundo y básicamente lo que hacemos es ignorar todo lo que no coincide con nuestro esquema mental, con nuestros preconceptos. Vamos ignorando todo y tomamos todo lo que coincide. Y no cambiamos de opinión, nadie cambia de opinión. O sea, la evidencia no nos cambia la opinión. Por eso necesitamos instituciones, porque el ser humano es automáticamente así, y esto pasa en la corrupción. Si uno estudia la especie humana, es una especie corrupta por miles de años. Solamente hace 200, 300 años que algunos países intentan poner al hombre igual a la ley, pero eso es una excepción. Está bien que sea así, es así, pero en la evolución humana, la mayor parte del tiempo nuestra especie ha llevado agua para su molino. Entonces, ¿cómo contrarrestar la corrupción con instituciones? El cerebro de un dinamarqués no es diferente al nuestro, no es anatómicamente diferente, pero hay menos corrupción allá porque hay instituciones, hay sanción social al corrupto. La mirada del otro es importante. Por eso, entendiendo esto, que automáticamente tenemos prejuicios, automáticamente vemos al otro como una amenaza, como vemos al pobre, mitad de la población argentina, si medimos esto en forma multidimensional, la única manera de cambiar estos mecanismos automáticos, porque el miedo puede ser al pobre, pero puede ser al del otro partido político o al de otro país, hay muchos miedos, es teniendo empatía, tratando de imaginar que el otro tiene semillas de verdad y que piensa diferente a nosotros, poniéndose en el lugar del otro y teniendo instituciones. Así que coincido plenamente desde la ciencia con la sugerencia de la señora Cortina de cómo combatir esto. Ella dijo justicia y compasión, yo digo instituciones y empatía, que es lo mismo. Muchas gracias. Yo soy optimista, creo que si logramos un sueño como fue la democracia, donde todos los argentinos en el 83 presionamos, la sociedad argentina presionó para tener democracia, logramos ese paradigma. Hoy tenemos un nuevo desafío, es encontrarnos en un nuevo paradigma que para mí es el conocimiento. El conocimiento es un paraguas que incluye nutrir a los chicos, sacarlos de la pobreza, mejorar la calidad educativa, invertir en ciencia, innovación y tecnología como generador de riqueza para luego distribuir y hacer una sociedad más igualitaria. Ese es un nuevo paradigma en el que nadie está en desacuerdo. Y es parecido a lo que tuvimos en el 83 con la democracia. En el 78, sin embargo, 5 años antes del 83, la sociedad argentina estaba disfrutando del Mundial del Fútbol. Algunos, lógicamente, morían luchando por la democracia, otros se exiliaban internamente, pero la mayoría de la sociedad no pedía democracia. Sin embargo, 5 años más tarde hubo una revolución de conciencia social de abajo para arriba, donde la sociedad argentina, peronistas, radicales, derecha, izquierda, pobres, ricos, pidieron democracia. Hoy estamos en el 78 del conocimiento, hoy nos falta que la sociedad presione y que vote a los dirigentes que le propongan un plan estratégico de país basado en la generación de riqueza por el recurso humano, la innovación, la ciencia y tecnología. Pero yo creo que lo vamos a lograr porque viajando por el país uno se llena de optimismo y de energía viendo jóvenes que quieren comprometerse por el país. Hay que tratar de generar consenso y un plan estratégico, pero sí reconozco que estamos como en el 78 de la democracia. Sin embargo, en 5 años más tarde toda la sociedad cambió y presionó por un nuevo paradigma. Nosotros necesitamos un nuevo paradigma en Argentina y estoy seguro que en unos años lo vamos a lograr. Sí, yo no voy a decir lo que dijo Duhovne, que Duhovne dijo que si hubieran practicado este ajuste en otra etapa política, el gobierno hubiera caído. Digo, esto es como decirle al que va rumbo al quirófano, mira, después que te desperté te va a doler un montón la operación. Me parece que la clase política y el pronóstico siempre tiene que ser de esperanza. Yo adhiero a lo que dice Facundo y lo pondría en otro momento clave para mí en la Argentina, el 2001.
Nosotros nos asomamos al precipicio como sociedad en el 2001. No hubo ningún acuerdo político, no hubo coordinación de las expresiones como para que se hiciera un programa a largo plazo. Se reunió, nos asomamos al abismo y empezamos a retroceder. Y se generaron los consensos básicos que me da la impresión que más allá de que siempre aparece esa famosa intriga de que el presidente se va a ir en el helicóptero y todo lo demás, hay un consenso mayoritario de que hay que cumplir los mandatos constitucionales y hay que ir a la renovación del voto. Pero insisto en esto que dije hace un momento, aspiro a que el proceso democrático y todo lo demás tenga que ver con esto que discutimos hoy acá. Planes, trascendencia. Yo sí creo que tiene que haber un acuerdo. Hubo en la Argentina, yo disiento con algunas cuestiones, en los 70 hubo un acuerdo, lo frustró la locura de la lucha ideológica que había en la Argentina, pero había por lo menos una orientación para ir en alguna dirección y eso fue abortado por la inestabilidad de nuestro país. Y creo que vale la pena recorrer ese camino. Vale la pena, asentado en estos dos grandes hitos, el de la recuperación de la democracia, cuando llega el doctor Alfonsín, y el del 2001. Hoy a nadie se le ocurriría interrumpir el proceso democrático, porque cada vez que eso ha pasado nos ha ido mal a los argentinos. Así que creo que por allí va a haber que buscar el cauce de los acontecimientos y de nuestra voluntad y compromiso para que las cosas tengan, nosotros dibujemos un horizonte distinto para nuestro país. Bueno, muchas gracias. Gracias.